Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 8 de enero de 2020, calendario económico. Tenemos en el día de hoy órdenes de fábricas en Alemania, nueva contracción 6,5% frente a una expectativa del 4,7%. En la zona euro tenemos la declaración de algunos miembros del Banco Central Europeo, la publicación de los indicadores de confianza económica, de clima de los negocios y de confianza del consumidor. Reino Unido, uno de los miembros del Banco Central realizará declaraciones, pero no sobre temas de política monetaria, sino sobre asuntos de desigualdad regional. Y en los Estados Unidos tenemos el día de hoy ya publicado el indicador de generación de empleo del sector privado, conocida como la encuesta ADP, superando las expectativas de mercado, 202,000 puestos de trabajo frente a una expectativa de 160,000, mostrando un muy buen cierre. Eventualmente puede ser excesivo, fuerte cierre de generación de empleo en los Estados Unidos. Más adelante tendremos las declaraciones de la El Brainard, también la publicación de inventarios de petróleo, donde se espera una contracción de 3,2 millones de barriles y la emisión de tesoros a 10 años por un monto total de 24 billones. La jornada cerraría con unos indicadores chinos de inflación al consumidor e inflación al producto. Recuerden que en China tenemos un fenómeno un poco extraño, tiene que ver con indicadores de inflación al consumidor altos, pero eliminando todo lo que tiene que ver el tema de los precios de la carne de cerdo, pues lo que tenemos es un nivel de inflación por debajo del 2%. Con respecto al día de hoy, si bien es cierto, ustedes observan en este momento la dinámica de mercado relativamente tranquila, variaciones moderadas, lo que ocurrió en Japón es bien diciente, una caída del 1,6%. Japón, digamos, estaba abierto en el momento en que el mundo conocía el impacto de un ataque de misiles iraníes a una base y a unas instalaciones estadounidenses ubicadas en Bagdad, esto obviamente en Irak. Esto obviamente incrementó la expectativa de eventualmente un escalamiento hacia una guerra entre Irán y los Estados Unidos. Sin embargo, esta mañana el presidente Trump decía que todo parecía estar bien, que iban a estar evaluando el impacto de este ataque y que se iba a pronunciar más adelante, dando algo en apariencia de tranquilidad a los inversionistas. También a esto se unen las declaraciones del primer ministro iraquí, que decía que no se registraron víctimas en el ataque iraní. Es como una forma de mostrar que Irán tiene la capacidad para atacar sin necesidad de que Estados Unidos tenga que responder. Por eso consideran que puede haber un desescalamiento luego de que esta madrugada las tensiones pues estuvieron muy altas, tensiones que hicieron de momento caer los futuros del Standard & Poor's incluso a niveles del 1,3% en las primeras horas de la noche del día de ayer, y el indicador accionario europeo de Stock 600 alcanzó a caer casi el 0,5%. En este momento lo que estamos viendo es que esos indicadores en el caso europeo está relativamente plano, 0%, mismos niveles del cierre de ayer, es decir, eliminó toda la pérdida de los futuros, incluso del Standard & Poor's están marcando una ganancia del 0,15% en este momento. Así que todo este temor que se generó el día de ayer, por lo menos por el momento, ha estado, digamos, moderado por esas declaraciones del presidente de los Estados Unidos. En Irak, en Irán también pues, se registró un accidente de un avión, justo después de su despegue, un Boeing 737, pero no el modelo MAX, sino el modelo anterior, el 737-800. Se descarta por el momento que haya sido sujeto a algún tipo de ataque. Se habla más de un incendio de uno de los motores y pues digamos que es un desastre más. También en Irán se registró un terremoto en la región sur cerca a un reactor nuclear, reactor que aparentemente pudo escapar de cualquier tipo de daño. Entonces ha tenido Irán varias noticias de corto plazo un poco complicadas, pero el mercado en este momento luce relativamente tranquilo, tanto así que las monedas emergentes en las primeras horas del día de hoy aparentemente se están fortaleciendo. Tenemos el rand sudafricano, el peso mexicano, el real de Brasil como las monedas con mayores avances, y otras monedas consideradas refugio pierden valor frente al dólar, donde tenemos principalmente el euro y el yen japonés. Con respecto al día de ayer, nos llamó la atención la noticia del déficit comercial de los Estados Unidos. Esta noticia tiene que ver con una fuerte reducción de ese desbalance. Algunos consideran que esto pues se debe a la política
implementada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pero si ustedes los miran, ese déficit de los 43 billones de dólares registrados para el mes de noviembre del 2019 es similar a los déficits que registraba regularmente la administración Obama de manera mensual, es decir, que solo hasta ahora el presidente Trump está alcanzando ese mismo nivel de desbalance que se registró durante la era Obama y no ha mejorado aún lo que él tanto había criticado en su momento. Con respecto al tema de materias primas, el día de hoy lo que estamos viendo es un leve retroceso del petróleo. Sin embargo, esto no se esconde lo que ocurrió realmente durante las últimas horas. Vamos a ver la dinámica del precio del WTI, el cual pues obviamente al conocer los ataques de Irán hacia esas instalaciones estadounidenses alcanzó nuevamente a superar los $65 el barril. Lo mismo ocurrió con el tema del Brent, el cual superó momentáneamente, muy momentáneamente, el nivel de los $70 el barril de Brent para luego nuevamente pues como normalizar esa dinámica. Si viéramos el indicador un poco más estructural, lo que estamos viendo es que para el caso del WTI mantenemos esa tendencia alcista. Actualmente estamos en los $61, $62 el barril. Recuerden que fundamentalmente no habría razones para esperar avances adicionales del petróleo, pero pues obviamente todo este tema de esas tensiones geopolíticas pues puede generar alteraciones de corto plazo. Esa indicación no es inicio de tendencia alcista, recuerden, se dio hacia cierre del mes de noviembre, se ha venido defendiendo durante los últimos 2 meses, pero pues este nivel de resistencia que estamos alcanzando actualmente puede ser muy importante. El día de ayer se va a conocer un descenso de los inventarios API de casi 6 millones de barriles. Esto en teoría sería alcista para el mercado petrolero, pero recuerden que uno no consume crudo como tal, sino lo que se utiliza son los derivados del petróleo, gasolina, destilados y otros productos. Y esos gasolinas y esos destilados incrementaron sus inventarios en 13 millones de barriles, es decir, el doble de la caída de los inventarios de crudo. Por eso esta noticia puede ser un poco engañosa, inicialmente puede ser tomada como alcista, pero cuando uno la lee como un todo, pues no puede ser, digamos, tan agresivo en esa apuesta. Hoy tendremos la publicación de los inventarios que publica el Departamento de Energía o la Agencia de Información de Energía en los Estados Unidos, donde se espera, como mencionamos al comienzo de este comité, un descenso de 3.25 millones de barriles. Como mencionamos, muy importante ver la dinámica de el tema de la gasolina, pues en caso de que se incremente en esa magnitud de esos inventarios, sería el incremento más fuerte del último año en los inventarios de gasolina y no habría razones suficientes pues para mantener esa tendencia alcista por lo menos durante las próximas 24 horas. Otro de los temas que ha llamado la atención en el mercado de materias primas ha sido el ascenso del precio del oro ante esas tensiones obviamente entre entre Irán, Arabia Saudita y por supuesto los Estados Unidos. Cuando vemos la dinámica del precio del oro, pues ustedes obviamente ven una clara tendencia con una fuerte pendiente desde cierre del mes de diciembre y la primera semana del mes de enero. Esto pues puede ser fácilmente corregible hacia niveles de los 1550 aproximadamente, lo que está haciendo el mercado el día de hoy. Alcanzó a superar los 1600 y está descendiendo a los 1570, pero pues hay una nueva dinámica acá en temas de oro, probablemente auspiciado por esa visión más moderada de los diferentes bancos centrales, Reserva Federal, Banco Central Europeo, Banco Central de Japón, donde pues estarían irrigando liquidez durante este año 2020 y los inversionistas están especulando en el tema del oro. Obviamente este tipo de tensiones entre Irán y Estados Unidos también juega a favor de estas apuestas. Con respecto al tema de renta fija, también, y al igual que el petróleo, ver solo lo que está ocurriendo en este momento puede ser un poco distractor. Hay que reconocer que durante esta madrugada también se reflejó las tensiones en este mercado. Lo que ocurrió entonces durante las últimas 24 horas ha sido muy importante. Esta madrugada las tasas de negociación de los tesoros a 10 años alcanzaron a descender hasta 11 puntos básicos en el momento de mayor tensión, cuando no se sabía si iba a haber respuesta por parte de los Estados Unidos. Actualmente lo que tenemos son las tasas de negociación en el mismo nivel del cierre del día de ayer, así que todo ha estado relativamente tranquilo. Ayer, entrando en noticias económicas, el ISM no manufacturero fue una noticia positiva, contrario al ISM manufacturero que había caído a niveles de 47 unidades. El no manufacturero, conocido como el sector de servicios, subió a 55 unidades,
tranquilizando un poco. También se van a conocer otros indicadores como las órdenes a fábricas y las órdenes de bienes durables, pero estos dos indicadores continúan mostrando una tendencia bajista para la economía estadounidense. Ayer también tuvimos la actualización del pronóstico de crecimiento de la Reserva Federal de Nueva York sobre la economía de los Estados Unidos. Ahora cree que tanto en el último trimestre del 2019 como en el primer trimestre del 2020 el crecimiento será hacia el caso del 1%. Esto es una fuerte corrección. Recuerden que venimos creciendo a niveles del 2 o más en el caso de los Estados Unidos, y esto es una advertencia de que hay otros indicadores que efectivamente me están mostrando desaceleración. Y para cerrar en el tema de renta fija mundial, tenemos unas noticias no muy positivas para el caso pues europeo. Como mencionábamos, las ventas minoristas en Alemania, las órdenes de fábricas en Alemania se habían contraído 6,5%. De alguna manera estábamos mostrando algo ya de señales de estabilización de esa fuerte contracción del 2019, pero este indicador dado a conocer para el caso alemán para el mes de noviembre nos muestra que todavía no se puede cantar victoria, hay un nuevo deterioro en esas cifras. También tuvimos los indicadores de confianza económica sobre la zona euro, del clima de negocios y de la confianza del consumidor. Todos estos indicadores me siguen mostrando debilidad. También habíamos estado observando para toda la zona euro algunas posibles señales de mejora para el cierre del 2019, pero estos índices de confianza no lo están haciendo, y de hecho el indicador de confianza del consumidor descendió a un nuevo mínimo no registrado desde mediados del 2016. Eso tal vez me explica a mí por qué el euro hoy se está debilitando frente al dólar al arranque de la jornada. Hasta este momento el reporte internacional, recuerden, hay que esperar las declaraciones del presidente de los Estados Unidos sobre el impacto del ataque y confirmar que no va a haber medidas por parte de los Estados Unidos adicionales a las pues ya adoptadas previamente en contra de Irán. Los dejamos con Daniela Raúl en el informe del mercado colombiano. Gracias, Daniel. Según información del Banco de la República, los ingresos de las remesas de trabajadores en Colombia durante noviembre del 2019 cayó más de un 4%, ubicándose en 543 millones de dólares. Este es el valor más bajo para las remesas desde junio del 2019. Pero a pesar de la reducción en los 11 meses de 2019, se registró un crecimiento de más de 7% con respecto al 2018. Por otra parte, la firma Moody's proyectó un crecimiento del PIB de Colombia para este año de 3,3%, siendo una de las pocas economías que estaría por encima de la media estimada para Latinoamérica de 2,5% en el 2020. Esto es todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado accionario. Gracias, Daniel. El índice Colcap en la jornada del día de ayer mostró un leve retroceso, muy en línea con el comportamiento de los principales índices de renta variable en el mundo, principalmente ante una mayor cautela por las tensiones entre Estados Unidos e Irán, como Daniel lo mencionaba anteriormente, del cual esperamos que se podría como tal extender hasta el día de hoy, por lo cual el Colcap también se podría mostrarle desvalorizaciones. Y en medio de bajos volúmenes negociados, en la jornada del día de ayer se negociaron 66.000 millones de pesos. La acción más negociada fue Ecopetrol con 20.000 millones, la más valorizada fue Terpel con un 3% y la más desvalorizada fue Avianca con un 3,3%. Las estrategias también mostraron leves desvalorizaciones en la jornada del día de ayer. Todas estas se retrocedieron levemente, sin embargo consideramos que sigue siendo una oportunidad para poder ingresar a un mejor precio. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Avianca, la cual en la jornada del día de ayer mostró importantes desvalorizaciones, lo anterior impactado principalmente por dos factores. Uno, los altos precios del precio del crudo. Esto como tal sigue generando presiones desde el punto de vista o el costo de ventas de la compañía, y en la medida que los precios del crudo mantengan estos altos niveles, esto podría seguir significando una contracción de los márgenes de la aerolínea colombiana. Y por otra parte tenemos principalmente como tal los volúmenes negociados en la jornada de ayer son relativamente bajos, y como tal el bid-ask spread estuvo un poco alto a lo largo de la jornada. Por otra parte, la compañía consideramos como positivo el aplazamiento como tal de la flota de la compañía, el cual prevén que no hacer modificaciones adicionales hasta el 2029. Sin embargo,
según esta desvalorización, pues nos podría dar un posible nivel de cambio de tendencia en la medida que la especie se sigue desvalorizando. Al alza hay un nivel relevante a monitorear cerca de los 1.940 pesos por acción, donde en la medida que se confirme esta ruptura, consideramos que la especie tendría un potencial adicional hasta cerca de los 2.200 pesos por acción. Por otra parte, tenemos la acción del Grupo Energía Bogotá, la cual ha mantenido como tal un buen comportamiento, se mantiene en niveles sólidos, destacar principalmente la ya finalmente confirmación y ratificación de Astrid Álvarez como la presidenta de la compañía, ya aprobada también por Claudia López, y esto como tal se sigue generando un buen panorama, ya que ha venido haciendo una labor destacada y el mercado prevé que se mantenga ese buen comportamiento. A su vez, consideramos que la especie desde el punto de vista fundamental todavía tiene potencial de valorización para buscar nuevos máximos históricos en la medida que entre en operación cada vez más proyectos. Eso fue todo desde el punto de vista accionario y los dejamos con dólar con Daniel. Bueno, gracias Raúl. Con respecto a la dinámica del mercado de divisas en Colombia, el dólar, como ustedes pueden ver, marca una clara tendencia bajista desde mediados del mes de diciembre, casi comienzos del mismo periodo. El día de hoy vemos un descenso de 12 pesos del dólar. Ayer había cerrado en los 3.275, negociándose casi 850 millones de dólares. Todavía seguimos por debajo del promedio. Recuerden que el promedio está cercano a los 1.100 millones de dólares día. Con respecto a los niveles que tenemos hacia futuro, en algún momento de la tercera semana del mes de diciembre, hemos identificado niveles cercanos a los 3.320 para posteriormente empezar a fijar como un escalamiento de descensos del 3.300, y el siguiente objetivo que tenemos en este momento técnico es de 3.230 pesos por dólar aproximadamente, que fue un nivel de rebote registrado hacia el mes de julio del año 2019. De todas maneras, como hemos manifestado, así como en algunos momentos veamos que la alza podría ser un poco exagerada y esperábamos descensos, consideramos que esta corrección puede estarse en este momento dando de manera, digamos, muy fuerte, muy rápida. Probablemente esa zona del 3.200, 3.230 es una zona muy difícil de romper, más aún pues cuando tenemos un déficit externo colombiano superior al 4% del PIB. Entonces, digamos que por lo menos de corto plazo se mantendría en esa dinámica, esa tendencia descendente, pero desde el lado fundamental no tenemos demasiadas justificaciones para respaldar esa valorización, esa apreciación del peso de corto plazo, más allá de lo que vemos en el mercado petrolero, que como ustedes bien saben, no necesariamente puede ser una situación sostenible, más aún cuando vemos que los fundamentales que hemos mencionado en el mercado petrolero, pues no nos dan demasiado espacio de ganancia adicional, e incluso lo que estamos viendo son expectativas de moderación en los precios del Brent o del WTI. Eso es todo por el momento. Lo dejamos con Daniela para la información del mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Recordamos nuestra recomendación sobre títulos de deuda corporativa para plazos al 2021-2022. Favorecemos títulos indexados A y B con opción de diversificación en títulos IPC, mientras que para el mediano plazo hasta el 2025 favorecemos títulos con cupón fijo. Por el lado de los cierres de las tasas de negociación con respecto al mes anterior, se siguen viendo valorizaciones en los títulos tasa fija de deuda corporativa, donde los más valorizados es en el segmento medio de la curva, en 2.5 básicos. Los títulos IPC a un año se valorizaron 5 puntos básicos, mientras los títulos en pesos tienen leves desvalorizaciones. En la jornada anterior, tanto los vencimientos con vencimiento 2024 como los TESA 2028 presentaron valorizaciones y cerraron en 5.27% y 6.05% respectivamente. La curva de TESA en pesos se valorizó 2.87 puntos básicos en promedio con respecto al cierre del viernes pasado, mientras que los test denominados en UR presentaron valorizaciones de 1.5
puntos básicos en un mercado que aún tiene bajos volúmenes de negociación. En deuda corporativa se operaron alrededor de 8.731 millones de pesos a través del sistema transaccional y 822.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija con vencimientos a 2023, seguido de tasa fija con vencimientos a 2020 y 2021. Esto es todo por el comité del día de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.